efecto pude haberlo hecho de otra manera, me recrimino constantemente por ese 9.50 que me saqué en el examen en vez del 10 que tenía previsto que me iba a sacar en mi mente. Tengo una muy buena calidad de relaciones, pero podría ser mejor. Con esto logramos crear fuentes de autosabotaje para nuestra vida que nos impiden desbloquear todo nuestro potencial humano y desbloquear la fuente de progreso que nos merecemos para nuestra vida por dos razones. En primer lugar, no se puede disfrutar ni orar de nada porque siempre se puede hacer de una mejor forma o siempre se lo puede hacer de una manera distinta. Y número dos, no ser consciente de todo el progreso que se va acumulando dentro de las distintas áreas de tu vida, porque precisamente siempre nos estamos enfocando en que me falta esto, me falta aquello, podría mejorar aquello, y nunca somos realmente conscientes de las bases que hemos logrado construir a lo largo del tiempo y que nos convirtieron en las personas que somos hoy en día. Eso es la sobreexigencia, el exceso de exigencia tanto con uno mismo como con los demás. Elevarse a estándares de rendimiento muy altos a niveles tales que no son saludables para tu vida y que, por el contrario, desbloquean la parte más tóxica, negativa y escasa en uno mismo. Personalmente he sido una persona sobreexigente y todavía me encuentro enfatizando en trabajar en este comportamiento. Sin embargo, en el video de hoy encarecidamente me gustaría presentarte una serie de procedimientos y técnicas para gestionar la sobreexigencia, como yo la puedo gestionar, la pude gestionar y la estoy gestionando. Enfatizo diariamente en gestionarla porque ya de por sí naturalmente soy una persona sobreexigente, lo cual no quita que tenga que tomar acciones para obtener resultados diferentes como veíamos en anteriores videos, y a su vez de qué manera se puede utilizar a esta misma exigencia de manera constructiva y positiva, sin caer en la sobreexigencia, en el sobreagotamiento, en el autosabotaje, en la insatisfacción personal constante. Así que vamos allá. El primer paso para gestionar este comportamiento consiste en entender que la sobreexigencia te conduce a un callejón sin salida. El pensamiento común en términos generales de las personas sobreexigentes es el siguiente: si me exijo cada vez más a mí mismo, voy a mejorar en consecuencia producto de la exigencia que estoy invirtiendo a esa actividad, proyecto, tarea o lo que fuere. Y ojo, personalmente nunca estuve más de acuerdo con una frase. Claramente la exigencia es una fuente de mejora porque te impulsa a superarte constantemente y a ser consciente de cómo vas evolucionando a lo largo del tiempo en ese proceso. Sin embargo, la trampa está que ese en realidad no es el pensamiento de la persona sobreexigente. La persona sobreexigente cree que sí, pero en realidad el pensamiento no es utiliza la sobreexigencia como fuente de mejora, sino por el contrario es algo así como me voy a exigir a niveles tales que hasta que me disguste completamente lo que estoy haciendo, que me frustre completamente, a ese nivel tal de exigencia me voy a exigir para recién ahí mejorar. O sea, hasta que se me drene toda la energía, hasta que me sienta frustrada, hasta que esté a punto de dejar, en ese grado de sobreexigencia tengo que estar, en ese grado de la supuesta exigencia tengo que estar para recién ahí justamente obtener la fuente de progreso que me brinda la exigencia. Cuando precisamente ahí está la clave. Ese grado de toxicidad, ese grado de intensidad en esa exigencia, esa exigencia excesiva hace que en el tiempo no lo puedas esperar, no se te viene en el tiempo, porque como todos sabemos te vas a agotar tanto física como mentalmente. En el largo plazo no lo vas a poder sostener. Puedes probar en el corto plazo exigiéndote un montón, cansándote, que puede ser que obtengas fuente de mejora, pero a la larga, en vez de que tu rendimiento crezca, va a decrecer porque no vas a poder sostener ese nivel de exigencia, esos requerimientos internos que te estás comunicando. En mi caso, por ejemplo, acá te tiene un caso mío de la sobreexigencia. Me pasaba con las redacciones en la escuela. Yo siempre enfatizo en enfocarme en la mejor calidad de producción en los trabajos prácticos, en los exámenes, en lo que sea. Responder de la manera más completa para obtener la mejor calidad de respuesta justamente. Sin embargo, antes me pasaba que eso era prácticamente una obsesión. Con cada palabra, si lo leía y no me gustaba, lo tenía que cambiar todo de nuevo hasta que encontrara, por ejemplo, la respuesta o la conclusión final. Constantemente una fuente de autosabotaje en vez de precisamente disfrutar de toda la fuente de progreso que iba acumulando, superarme constantemente. En vez de enfocarme en los aspectos que tendría que mejorar de manera sana, lo trasladaba, digamos, al lado tóxico, enfocándome en cada pequeño detalle que al final no me sumaba. Y ojo, no estoy diciendo que no se pueda enfocar en los pequeños detalles, sino en la clase de enfoque que le damos a la hora de enfocarnos en estos detalles. Si lo utilizamos de manera constructiva como fuente de progreso, o si por el contrario nos limitamos constantemente pasándola mal, frustrándonos y desmotivándonos, como decíamos anteriormente. Una vez dejado claro que la sobreexigencia conduce a fuentes de autosabotaje e insatisfacción personal en el largo plazo, debemos seguir al paso número 2, que es realizar un cambio en la percepción de la exigencia. Y es que si bien hay personas que no están de acuerdo de por sí con la sobreexigencia, tampoco lo están de acuerdo con un grado moderado o natural de exigencia. Ojo, hablo de la exigencia, sin el sobreexigencia, sino únicamente, naturalmente, la exigencia de por sí. Bajo mi punto de vista, he aquí el error, porque la exigencia como tal, en interpretar a la exigencia como una fuente limitadora en vez de una fuente capacitadora.
Por el contrario, la exigencia impulsa o trae consigo fuente de progreso para las distintas áreas de nuestra vida por dos razones principales. En primer lugar, porque implica un análisis de qué aspectos se están efectuando de manera positiva, pero no solo eso, sino también de qué manera se pueden mejorar esos mismos aspectos, así como también de qué manera se pueden mejorar los aspectos que no se están ejecutando de forma correcta o que se pueden hacer mejoras un poco más amplias y profundas. Por ejemplo, acá tengo un caso de un estudiante que el estudiante, digamos, si tiene hay una diferencia entre, digamos, la forma en la cual se utiliza la sobreexigencia y la manera en la cual se utiliza la exigencia para progresar. La sobreexigencia para limitarse y la exigencia para capacitarse personalmente. Por ejemplo, en el caso del estudiante, un estudiante que utiliza la sobreexigencia aplicada a su rendimiento académico sería algo así: nunca está lista la respuesta ideal para su trabajo práctico. Un poco lo que yo venía contando en el video, de que siempre la mejora, el detalle, y que le doy 800 vueltas a 800 borradores para que quede el borrador perfecto, la letra, la sangría, lo que sea. Aspectos que evidentemente se deben tener en cuenta, pero no con esa clase de enfoque. No con esa clase de enfoque de recriminación, de toxicidad, de si no está bien aquello o si se me pasó un detalle y entre el trabajo práctico, recriminarme constantemente sin validar previamente el esfuerzo invertido. A esa clase de enfoque se refiere. No a la actitud como tal de querer mejorar, sino la intención con la cual se ejecuta esa acción. Por otro lado tenemos se recrimina en vez de exigirse. Acá está la principal diferencia entre la sobreexigencia y la exigencia. La primera te recriminas más que exigirte, y en la segunda sí te exigís para impulsar tu progreso, tu rendimiento. Se recrimina en vez de exigirse por no participar en clase. Se recrimina constantemente: ¿por qué no participo en clase? ¿Por qué no participo en clase? Debería participar más, el rendimiento, la nota, el promedio. Una fuente de negatividad para su estado de ánimo, en vez de, por ejemplo, enfocarse en la búsqueda de soluciones, tal y como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y por otro lado, se centra únicamente en sus errores en vez de analizar la totalidad de su rendimiento. Característica fundamental de una persona sobreexigente: o se enfoca en todo lo que tiene que mejorar o en todo lo que no tiene, dejando de lado todo su rendimiento, la totalidad de su rendimiento, los aspectos, como decíamos anteriormente, que se ejecutan de manera correcta, así como también los aspectos que se pueden mejorar. Está sesgada únicamente por uno de estos dos pasos. Diferente es, por ejemplo, el mismo estudiante que le da o le proporciona un enfoque diferente. Por ejemplo, en vez de recriminarse constantemente o de querer buscar la respuesta perfecta, un proceso de mejora en cuanto a la calidad de su producción. Este estudiante entiende que la respuesta ideal, el desarrollo o una mejora inclusive en su forma de reacción va a mejorar con el paso del tiempo, porque entiende genuinamente que es un proceso. Eso ya lo vamos a ver también. Por otro lado, se informa previamente para poder participar en clase, enfocándose en la búsqueda de soluciones y no en la generación de problemas, no en recriminarse constantemente, sino por el contrario, enfocándose en cómo hacer para participar en clase en vez de centrarse en esa parte negativa y de recriminación a uno mismo. Y por otro lado, analiza qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar y crea sistemas de acción que le impulsen al progreso. No se deja llevar impulsivamente por sus notas, por su rendimiento o por lo que tiene que mejorar, sino que se toma un momento para analizar todo su rendimiento y con base a eso idea sistemas de acción que le permitan progresar en esta área de su vida, por ejemplo. Así que, una vez que ya entendemos la diferencia entre sobreexigencia y la exigencia como tal, ¿de qué manera entonces se puede pasar de las pautas limitadoras, escasas y negativas que me brinda la sobreexigencia a la sabiduría y la autoconciencia que me puede brindar la exigencia? Precisamente eso lo vamos a ver en el tercer paso, con técnicas para combatir la sobreexigencia. La primera técnica consiste en romper tu pauta de sobreexigencia. Y es que esta técnica se basa en que en el momento en el cual sos consciente de que estás siendo sobreexigente, en esos momentos en los cuales le estás agregando el sobre, en vez que sea solo exigencia, la sobreexigencia, cuando te empezás a recriminar en ese examen, cuando te empezás a recriminar internamente por esa reunión en el trabajo, por cómo te fue en esa reunión de trabajo, ahí, en esos momentos en los cuales ya sos consciente que te estás excediendo más de lo habitual, vas a aplicar la siguiente pregunta: ¿esta situación realmente me capacita? Dicho de otra forma, esta situación, o vale la pena comerme la cabeza todos los santos días por esa situación en específico. Es decir, ese perfeccionismo excesivo en el entrenamiento, por ejemplo, o esa recriminación constante en el trabajo de los aspectos que tendría que mejorar constantemente, de enfocarme solo en lo que estoy haciendo mal o en lo que tengo que mejorar, o en recriminarme constantemente. ¿Realmente me capacita en el largo plazo? ¿Hace que progrese, que crezca tanto personal como profesionalmente, por ejemplo? Con esto lo que vas a lograr es romper tu pauta de sobreexigencia, porque lo que vas a hacer es que vas a dejar que esa sobreexigencia no se expanda por tu mente, sino que por el contrario ser consciente de tus actitudes, de tus pensamientos, y en consecuencia hacer un cambio, porque ya no va a ser que la sobreexigencia te va a dominar a vos cuando empiezas con esa recriminación constante, con ese perfeccionismo excesivo, sino por el contrario ahora vos
vas a tener el control, porque tenés el control justamente, y valga la redundancia, de romper tu pauta de sobreexigencia. Que no te domina ella, sino que por el contrario vos la domines. Si por el contrario en ese momento no puedes hacerte esa pregunta, no puedes hacer como ese stop, parar la pelota en términos futbolísticos y hacerte esa pregunta, lo que puedes hacer, la otra alternativa es reflexionar después sobre esa situación. Si por ejemplo te encontrás en una reunión de trabajo y te empezó a molestar algo, pero en ese momento literalmente no te puedes plantear este ejercicio de reflexión, no puedes empezar a reflexionar sobre ello, lo que puedes hacer es reflexionar más tarde. En mi caso, por ejemplo, siempre lo hago por medio de la escritura en este maravilloso cuaderno, en el cual noto la situación por la cual considero que fui sobreexigente. Por ejemplo, no sé si fui realmente cálido con esa persona, si me fue realmente bien esa presentación en público, qué sé yo, infinidad de inseguridades. Por ejemplo, yo que juego al fútbol, si ese tiro que erra al arco significa que mi rendimiento está bajando, un montón de inseguridades las anoto en una hoja y empiezo a reflexionar sobre ello. Me pregunto si esta clase de pensamiento me capacita o me limita, y en consecuencia evito que la sobreexigencia se expanda por mi mente. De este modo logro ver las cosas como realmente son y no como yo creo que son, porque muchas veces cuando estamos sobreexigiéndonos es por un miedo a no ser suficiente. Ya lo vamos a ver, pero precisamente rompiendo tu pauta rompes las acciones que estás efectuando y en consecuencia, producto de ejecutar acciones diferentes, obtenés resultados diferentes. Es una técnica que consiste en reconocer los triunfos diarios. Y es que la sobreexigencia, como habíamos anteriormente, termina siendo un cepo, o nos enfocamos en todo lo que tenemos que mejorar, o en todo lo que estamos haciendo mal, o en todo lo que nos queda por conseguir, todo lo que no tenemos. Por ejemplo, esto me pasó en el fútbol. Yo hago fútbol, como he comentado en otros videos, yo hago fútbol desde que soy chiquitito, pero antes lo que me pasaba, y en cierto punto ahora me sigue pasando, pero lo gestiono de manera diferente, es que precisamente únicamente me enfoco o me enfocaba en los desaciertos que tenía en los partidos, en que si erraba un mal pase, en que si tiraba mal un centro, en que si no llegaba a recuperarla, lo que sea. Únicamente me centraba en eso y no, por ejemplo, en la disciplina que tenía todos los días para ir a entrenar, en, por ejemplo, en el avance mío que tenía, por ejemplo, en mi técnica con la pelota, jugando, en mi progreso mismo como jugador. Aspectos que continuamente dejaba de lado únicamente por centrarme en los aspectos a mejorar, los aspectos que no estaba haciendo bien y en consecuencia obtener resultados mediocres. Por otro lado, reconociendo tus triunfos diarios, lo que te permite es validar todas las acciones positivas que estás efectuando en tu día, o por lo menos obtener mejores resultados de lo que estás obteniendo, porque ese potencial ya lo tenés. Únicamente la sobreexigencia te lo está tapando. Muchas veces se dice que la sobreexigencia justamente te impulsa en el largo plazo, pero precisamente, como acabamos de ver, no es así. Por ejemplo, este ejercicio lo aplico a los distintos roles de mi vida. En el caso, por ejemplo, de mi rol como estudiante, por supuesto que quiero mejorar cada vez más en mi presentación, en mi oralidad, en la entrega de los trabajos prácticos, en la calidad de producción, por ejemplo, pero también soy consciente de lo disciplinado que soy con mis sesiones de estudio, de mi responsabilidad, de reconocer y ponerme contento de lo organizado que soy, a nivel tal que me permite compaginar los estudios con mi trabajo de marca personal. Esa clase de triunfos es clave reconocerlos en el día a día para no caer en una postura sobre exigencia que en el largo plazo limite tu progreso. Que de hecho muchas veces terminamos apelando o aplicando a la sobreexigencia precisamente por el miedo a no ser suficiente, el miedo a no estar a la altura del equipo de trabajo, el miedo a no estar en el promedio de las notas, el miedo a no tener lo mínimo que en mi mente yo creo que es lo mínimo. Reconociendo las acciones positivas que ejecutás diariamente en tu vida, contrarrestás esta pauta para que de este modo pasemos a la tercera y última técnica de este video. La tercera técnica se basa en disfrutar del proceso, y que está perfecto que seas superarte diariamente, que analices tu rendimiento, los aspectos positivos, los negativos, que se puede mejorar, que no, que reconozcas tus triunfos, siempre disfrutando del proceso. Por ejemplo, esto lo aplico diariamente con la creación de contenido. Evidentemente yo siempre quiero mejorar básicamente todo lo que esté implicado en la creación de contenido, la forma en la que comunico, mi lenguaje no verbal, la edición, las tomas, lo que sea, pero también soy consciente de cada parte del proceso que me impulsa a ser un mejor creador de contenido en este caso. Es decir, yo soy muy consciente de cuando estoy grabando el video, de cuando lo estoy editando, de cuando lo estoy planificando, de qué aspectos tengo que mejorar, siempre disfrutando de ese proceso, disfrutando, por ejemplo, de cuando me trabo hablando, de cuando me queda un blanco, de cuando tengo alguna idea pero no me sale, de cuando estoy planificando los videos, de cuando tengo algún tipo de dificultad. Todo eso forma parte del proceso hacia el camino ilimitado de progreso que te proporciona la vida. Que de hecho ahí está la clave. El éxito sí es de la noche a la mañana, pero para que esa famosa noche llegue tenés que transitar un proceso largo, el cual si no sabes valorar, no vas a saber valorar lo que querés conseguir. Es decir, una vez que consigas los seguidores, la plata, la casa, lo que sea, no vas a saber valorar los seguidores, la plata, la casa, ni siquiera vas a saber valorar la paz que te trae eso, porque precisamente siempre vas a querer ir por más,
que de nuevo, no está mal, pero sí con ese enfoque sobre exigencia que te limita en vez de que te capacita, tal y como veíamos anteriormente. Sin embargo, para aplicar esta última técnica se necesita una gran mentalidad, y precisamente te voy a dejar este video tanto en la descripción como en los comentarios fijados de pautas que me ayudaron a crear una mentalidad más optimista y abundante para mi vida, y este otro video en el cual te comento un hábito fundamental que aplico y he aplicado diariamente y voy a seguir aplicando para mejorar mi salud mental. Todo esto para que lo combines con los conceptos, con las técnicas y los procedimientos a fin de que logres combatir la sobreexigencia, resignificarlo, cambiar la percepción y que deje de ser sobreexigencia y que pasa a ser únicamente exigencia. Ahora sí, espero que genuinamente te haya encantado este maravilloso video. Nos vemos, muchas gracias y por eso